Estamos de regreso aquí en Ángulos platicando acerca de esta asunción merecidísima de Matute Remus a la Rotonda de los Hombres Ilustres, hombres y mujeres jaliscienses ilustres. Y yo lo que diría en torno a esto es, ¿por qué nos tardamos tanto? O sea, es un hombre que en vida demostró que se lo merecía muchísimo y que hay un requisito absurdo en la ley para hombres como Matute Remus, que es que tienen que pasar 10 años de que te mueras para ser ilustre, o para que se compruebe y para que nadie debata, ¿no? 3 milagros como Vaticano. Para ver si los 3 milagros no te los tiran, ¿va? Si mueves el edificio. Entonces, a mí me parece que ese requisito en el caso de hombres como él y de otros que están vivos, que ipso facto tendrían que en cuanto se mueran ir a la Rotonda de los Hombres Ilustres, como por ejemplo pienso Alejandro Colunga, Fernando del Paso, el otro arquitecto Fernando González Gortázar, que Dios quiera que no se nos vayan pronto, pues, pero a lo que voy es a que si se mueren, su legado está más que probado como para ir ipso facto a la Rotonda. Luis Barragán pasó casi 20 años. O sea, y son hombres y mujeres que de verdad muchísimo sello le dejan, ¿no? Entonces, a mí lo que me extraña es, primero, que pasara tanto tiempo, pero segundo, que incluso habiendo cumplido los 10 años de muerto de Matute Remus, tuviera que esperarnos todavía 3 años, casi 4, después para que lo veamos en la Rotonda. Mira, para mí el problema es que somos una ciudad no solamente sin proyección hacia el futuro, sino tampoco vemos hacia nuestro pasado. O sea, en esta ciudad no tenemos memoria histórica, no recuperamos lo que hemos sido. Cada vez que queremos replantear la ciudad no vemos lo que hemos hecho. Incluso en términos arquitectónicos, lo que ha pasado con las antiguas construcciones ha sido un verdadero, una tragedia. O sea, somos una ciudad que no estamos acostumbrada a recuperar nuestro pasado y mucho menos a proyectar el futuro, como bien decían Rubén y Enrique. Y creo que parte de eso tiene que ver con estas, o sea, nos llevamos de corbata, entre comillas, pues a estos personajes públicos que hicieron tanto bien. Y la otra cosa es que también tenemos escasez de figuras de este tamaño. Creo que en los últimos años, desafortunadamente, gente como Matute Remus no abundan en la ciudad, desafortunadamente. Gente que te confluye, que son como, ahora dirían los epistemólogos, son gente interdisciplinar, ¿no? Donde confluyen muchas facultades. Pero tenemos ausencia de eso, ¿no? Tú volteas a ver la historia reciente, digo, están estos personajes que tú has citado, pero volteas a ver en el mundo político y yo digo, estamos bastante escasos de este tipo de personajes, ¿no? La ausencia en el mundo político, no el resto de la ciudad. Sí. Exacto. En esa parte tenemos un déficit muy importante y obviamente, bueno, vuelvo a repetir, no es gente, no vemos hacia el futuro, pero tampoco estamos viendo hacia el pasado. Ojalá que lo de Matute Remus ayude a que empecemos a recordar lo que era esa Guadalajara vivible, esa Guadalajara envidiable para vivir. Yo todavía cuando era niño me acuerdo que la gente le gustaba mucho esta ciudad, ahora obviamente se ha vuelto mucho más complicada, pero tenemos que volver a recuperar ese tipo de cosas, sobre todo al futuro e incluso pensando en que la ciudad va para 500 años, es decir, tenemos 28 años más de camino, que digamos en términos históricos no son muchos, pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿y a 5 siglos qué queremos de Guadalajara? Porque eso nos va a tocar a todos nosotros. ¿Qué queremos de esta ciudad, del caos que tenemos? ¿O queremos hacer una ciudad vivible, una ciudad solidaria, una ciudad donde podamos convivir? Esas son las preguntas que nos tendríamos que responder a partir de personajes como Matute Remus. Pues yo creo que sí, abonando tu comentario, tu visión de que no hay personajes de esta talla es yo creo que más en el lado político, porque si nos expandimos pues, por el lado de historia, por ejemplo, quienes están ahí en la Rotonda de Jaliscienses Ilustres, estos dirigentes de sindicatos corporativos, por ejemplo. Y si vemos al otro lado, por ejemplo, la historia de luchas sindicales que ha habido aquí en Jalisco, que prácticamente no se conoce. Rubén ha escrito bastante sobre ella, la huelga de ferrocarrileros. La primera huelga en todo el país prácticamente surgió aquí en Jalisco y no se conoce esa historia, pero están, digamos, son los personajes VIP los que están ahí en la rotonda esta de Jaliscienses Ilustres. Pero bueno, hay que rescatar esa historia bien como dices y volviendo al caso de Matute Remus, bueno, ya todo lo que se ha comentado de acuerdo. Me llama la atención cómo temas, o soluciones que él dio en su momento hace 60 años siguen todavía con un pendiente, ¿no? Básicamente el tema del agua. Bueno, ya se mencionó que creó el patronato que después llevó al CIAPA y trajo el agua de Chapala, sin embargo fue hace 60 años. Sí, que de hecho en el caso del lago de Chapala se planteaba como un proyecto
provisional por parte de Matute Remus, y ahí seguimos, 60 años sacando la agüita dependencia de Chapala. a Chapala, Sí. exacto, dependiendo. Y a ver, ustedes me desmentirán, también era de él el proyecto de hacer un corredor vial en Lázaro Cárdenas y la primera línea del tren ligero. El tren ligero, uno sí, sí. la línea 1 sí. Lázaro Cárdenas fue de Arnulfo Villaseñor Saavedra, que además él presumía que la hizo en su trienio sin endeudar al municipio, al gobierno municipal y sin pedir ayuda ni del Estado ni de la Federación. Aristóteles Sandoval y Emilio González Márquez se soban la cabeza en Sí, este todos, momento, ¿eh? es lo que te iba a Su decir. suegro de- Ahora ve, o sea, te digo, no pueden terminar 4 banquetas, esquinas de banquetas en 2 meses. Este señor construyó un estadio en 3 también- meses. Y el resto de obras, te da la idea de una capacidad de ejecución, de proyección, Pero- de que tenían los gobiernos bien distinta a la que También, tienen ahora. perdón, Rubén, en un contexto también de falta de pluralidad política. O sea, él no se enfrentaba a cabildos divididos, no se enfrentaba a congresos divididos, no se enfrentaba a dificultades de negociación con el gobernador, que eran todos del mismo partido y podían avanzar con más facilidad. Sabían que la siguiente elección era imposible que se perdiera. O sea, digamos que es cierto que tenía esta capacidad y esta eficiencia para generar obras, el PRI de aquellas épocas y el PRI de la presidencia municipal, pero también es cierto que era un contexto muy distinto, no democrático, y un contexto donde verdaderamente no había ninguna oposición a ninguna obra. Sí, cierto es que Aunque formaba no muy parte del democrático partidazo. ahora. No sé, pero es más democrático. No, Por no. supuesto que es más democrático que lo que era antes, eso sí es clarísimo. Sí, Por sí, lo sí. menos hay competencia electoral. Al menos, clases al menos la No sé. marca priista está dividida en 4, ¿no? Pero bueno, y las prácticas. Pero efectivamente, Es otro esa es contexto. la parte del claroscuro de hombres como él, pero que por otra parte, yo la verdad es que en ese aspecto, no en todos, por supuesto, quisiera que ese PRI volviera, el PRI letrado, el PRI que tenía como una visión, que se interesaba mucho por cuestiones culturales, por hacer crecer en cierto sector al pueblo, porque le interesaba, claro, con fines electorales y con otros. Es que sabes que, Ricardo, que Pero- hiciéramos el PRI letrado, el PAN letrado y el Exacto. PRD letrado. Es que ahorita, la verdad es que puros Oye, iletrados pero- en pero todos los hay- partidos. ¿Eh? Hay un factor muy importante, lo que dice Enrique, además del contexto, que lo han resaltado muchos historiadores, que es un pacto de las cúpulas, liderado por el cardenal Garibi Rivera. Garibi, claro. Él convocó a los empresarios, a la clase política, pues él juntó a los priistas y panistas que eran, pues lo respetaban, le besaban, supongo, la mano también antes de empezar a discutir el proyecto de ciudad. Y también instancias que beneficiaron a cierto sector empresarial, la creación del Consejo Colaborador Municipal, que de alguna manera ofrecía valorizar los terrenos por donde se iban haciendo las obras. Sí, darle plusvalía, ¿no? Así es, de los distintos gobiernos en aquella época. Es cierto, era un contexto distinto. Estaban estas instituciones que se crearon en Jalisco del medio siglo y que funcionaron relativamente para ese proyecto, ¿no? Sí, ahora hay que decir también en descargo de la historia, ¿no? Que no todo lo que hizo en ese tiempo fue maravilloso. No le tocó a Matute Remus, por supuesto, y no tuvo nada que ver, pero, por ejemplo, con esa visión priista de la modernidad y tal, tenemos proyectos fallidos que a la fecha siguen creciendo, como la Plaza Tapatía, que acabó con cierta parte histórica muy O se importante. derribaron las fincas históricas, como Así decía es, Jorge, así es. para dar paso a la modernidad y el desarrollo, pum, para abajo Que todo no lo llegó. viejo, que no ha llegado, Que ahí pero están los para nuevos, darle ¿no? paso a lo que seguía, ¿no? Sí. Bueno, pues lo seguimos esperando, ¿eh? Como a Godot. Ya regresamos, vamos a la pausa. Después de la pausa hablamos de los magistrados que están esperando. Huesito. Ya regresamos.